Desde que el mundo es mundo, el agua no ha dejado de moverse. Fluye con gracia desde lo alto de las montañas hasta los rincones más profundos de los océanos. Llueve, se evapora, se congela, fluye bajo tierra, y en cada paso de este ciclo perpetuo, la vida, esa maravilla compleja y frágil, se sostiene. El ciclo del agua no solo es un fenómeno natural, es el gran coreógrafo de la danza de la vida en la Tierra. Cuando hablamos del ciclo del agua, no hablamos de un proceso mecánico aislado. Estamos hablando del verdadero pulso del planeta. Este ciclo regula el clima, forma paisajes, nutre suelos, mantiene ríos vivos y hasta se cuela en nuestro café matutino. La evaporación es el primer salto al cielo. Todo empieza cuando el sol, con su energía incansable, calienta la superficie del agua en océanos, lagos y ríos. Las moléculas de agua, al recibir este calor, se vuelven inquietas y, como si quisieran volar, se transforman en vapor. Así, comienzan su viaje hacia las alturas. Pero no solo los cuerpos de agua se evaporan. También lo hacen los suelos húmedos, las hojas mojadas. El planeta entero en silencio colabora en este ascenso invisible. La transpiración, ese suspiro vegetal en donde las plantas, nuestras silenciosas compañeras verdes, tienen su propio modo de participar en este ciclo. Absorben agua del suelo, la transportan a través de sus tallos y la liberan por sus hojas en forma de vapor. Este proceso se llama transpiración y es tan crucial como la evaporación para mantener el flujo de humedad en la atmósfera. Las selvas tropicales, por ejemplo, transpiran tanta agua que crean su propio microclima, alimentando las lluvias que las mantienen verdes. Un ciclo dentro del ciclo. La condensación, un proceso que convierte el vapor de agua en nube, tiene su tiempo. A medida que el vapor asciende, se encuentra con capas de aire más frías. Como en una danza de moléculas, el vapor se enfría y se transforma en diminutas gotas de agua o cristales de hielo. Estas gotitas se agrupan formando nubes, que flotan como islas vaporosas por el cielo. Esas nubes, más allá de su apariencia etérea, son grandes almacenes de agua en espera, y solo el tiempo las hará actuar. Y lo fascinante es que cada nube cuenta una historia climática, una combinación única de temperatura, humedad y viento. La precipitación es la parte del ciclo en donde el agua regresa a su hogar. Lo hace en forma de lluvia, nieve o algo intermedio. Cuando las gotas en las nubes se hacen demasiado grandes y pesadas, no pueden mantenerse suspendidas. Entonces caen. A veces como lluvia, otras como nieve, granizo o llovizna. Así es como el agua regresa a la tierra, retomando su forma líquida o sólida. Cada tipo de precipitación tiene su propio impacto. La nieve almacena agua para derretirse lentamente en primavera. La lluvia alimenta directamente ríos y cultivos. Y el granizo, aunque puede dañar, también contribuye a la recarga hídrica. Todo cuenta y tiene un propósito en la naturaleza. Seguramente pensamos que el agua de lluvia es la que podemos ver viajando por ríos o en lagos y lagunas. Pero te voy a contar un secreto. Gran parte del agua precipitada se esconde de nosotros en depósitos subterráneos llamados acuíferos. Parte del agua que toca la tierra no corre ni se evapora, se filtra.
Con ayuda de la gravedad, se cuela por el suelo, bajando lentamente atravesando capas de arena, arcilla y roca, hasta llegar a los acuíferos subterráneos. Los acuíferos, estos reservorios invisibles, son vitales. En muchas regiones del mundo, especialmente donde la lluvia es escasa, los acuíferos son la fuente principal de agua potable. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale el agua que se encuentra en los oasis? ¿Por qué nunca se quedan sin agua? La respuesta está en los acuíferos superficiales. Los oasis del desierto son aguas que emergen de depósitos subterráneos, seguramente alimentados de lugares en donde las lluvias se filtran y recorren distancias bajo tierra para cumplir este propósito. Pero bueno, si quieres saber más sobre acuíferos, te dejo el link del video en donde tratamos este tema en la descripción de este video, o en la parte superior de la pantalla. Continuemos. El resto del agua de la precipitación fluye por la superficie terrestre. Se une a arroyos, ríos, lagunas y finalmente desemboca en los océanos. Es un viaje que puede durar minutos o siglos, dependiendo del terreno, la vegetación y el clima. Los arroyos, como pequeños hilos de plata, recorren laderas y valles abriéndose paso entre la vegetación. A medida que avanzan, se encuentran con otros arroyos, uniendo sus aguas en un abrazo constante. De esta unión, de la suma de innumerables arroyos, nacen los ríos, cursos de agua más caudalosos que fluyen con mayor fuerza. Los ríos son las arterias de la tierra, llevando la vida a su paso. A lo largo de su curso, los ríos reciben el agua de otros ríos y arroyos, aumentando su caudal y su fuerza. El agua, en su camino hacia el mar, va modelando el paisaje, creando valles, esculpiendo cañones, como el río Colorado en Estados Unidos, o creando asombrosas curvas talladas por los ríos, o también llamados meandros. Es un proceso lento e implacable, una danza eterna entre el agua y la tierra. Los ríos son mucho más que simples cursos de agua. Son las venas de nuestro planeta, transportando vida y conectando diferentes ecosistemas. En sus aguas, una gran variedad de especies animales y vegetales encuentran su hogar. Los ríos transportan nutrientes esenciales para la vida, fertilizando las tierras por las que pasan y asegurando la supervivencia de plantas y animales. Son fuente de alimento y refugio para innumerables especies, desde pequeños insectos hasta grandes mamíferos. Además, los ríos son una fuente vital de agua dulce para las comunidades humanas. A lo largo de la historia, las civilizaciones han florecido a orillas de los ríos, aprovechando sus aguas para beber, irrigar sus cultivos y transportar mercancías. Proteger los ríos es proteger la vida misma, asegurando un futuro sostenible para todos. Uno de los datos más asombrosos del ciclo del agua es que la cantidad total de agua en el planeta prácticamente no cambia. El agua que usas para cocinar hoy pudo haber estado alguna vez en el cuerpo de un dinosaurio o haber formado parte de un glaciar hace miles de años. El ciclo del agua no crea ni destruye agua, la mueve, la limpia, la renueva. Este reciclaje natural es una maravilla ecológica. Sin filtros artificiales ni estaciones de bombeo, el planeta mantiene en funcionamiento un sistema casi perfecto. Pero claro,
Como veremos más adelante, ese equilibrio también puede romperse. Las nubes no solo traen lluvia, también ayudan a regular la temperatura del planeta. Durante el día, reflejan parte de la luz solar, evitando un recalentamiento excesivo. Durante la noche, actúan como una manta que atrapa el calor y evita que se escape al espacio. Este efecto natural, conocido como efecto invernadero, es necesario para la vida. Sin él, la Tierra sería un planeta frío y estéril. Pero cuando la atmósfera se llena de gases de efecto invernadero artificiales, como el dióxido de carbono, este efecto se intensifica y desequilibra el sistema climático, aumentando aún más las temperaturas del planeta. El cambio climático está modificando el ciclo del agua, y no de manera sutil. Las temperaturas más altas aceleran la evaporación, lo que a su vez puede aumentar las lluvias o las sequías. Todo depende de dónde y cómo ocurra. Las regiones secas se están volviendo más áridas. Las lluvias torrenciales son más frecuentes en otros lugares. Y el deshielo en los polos libera enormes volúmenes de agua dulce, afectando las corrientes oceánicas y elevando el nivel del mar. Este nuevo ritmo, acelerado y desequilibrado, pone a prueba la resiliencia de ecosistemas y comunidades humanas por igual. La construcción de presas y la extracción excesiva de agua para riego y consumo humano alteran el flujo natural de los ríos, afectando a la flora y fauna que dependen de ellos, y poniendo en peligro la seguridad hídrica de millones de personas. La ausencia prolongada de lluvia agota las reservas de agua superficial y subterránea. Los cultivos se marchitan. El ganado muere. Los incendios forestales se intensifican. Las ciudades enfrentan restricciones de consumo. El ciclo del agua desequilibrado puede traer pobreza, hambre y migraciones masivas. En el otro extremo, la sobreabundancia de agua también es destructiva. Ríos desbordados, calles convertidas en ríos, casas arrasadas por el agua. Las inundaciones afectan especialmente a los países más vulnerables, donde la infraestructura no puede resistir el embate del agua desatada. La quema de combustibles fósiles libera óxidos de nitrógeno y azufre, que al combinarse con el vapor de agua en la atmósfera, generan lluvia ácida. Esta lluvia daña bosques, acidifica lagos, empobrece suelos y corroe estructuras. Es un ejemplo claro de cómo nuestras acciones pueden alterar químicamente el ciclo del agua. Los glaciares y casquetes polares son grandes reservorios de agua dulce. Pero con el calentamiento global se están derritiendo a ritmos alarmantes. Esto genera dos impactos. El primero es que se eleva el nivel del mar, afectando comunidades costeras. Y el segundo es que se libera agua dulce. Esto altera la salinidad, la temperatura y la densidad del agua en los ecosistemas marinos. Además, la desaparición de glaciares pone en peligro a millones de personas que dependen del deshielo para abastecerse de agua en épocas secas. La protección del ciclo del agua es una responsabilidad colectiva. No podemos controlarlo, pero sí podemos evitar desestabilizarlo. Algunas acciones clave.
Proteger los bosques y suelos que favorecen la infiltración. Usar el agua con responsabilidad en la agricultura y el hogar. Combatir el cambio climático reduciendo nuestras emisiones. Cuidar los ríos, lagos y acuíferos de la contaminación. Cada gota de agua que ves, ya sea en un vaso, una nube o un río, ha vivido una historia milenaria. Ha pasado por glaciares, intestinos de animales, tormentas épicas y oasis secretos. Comprender el ciclo del agua no solo es entender cómo funciona la Tierra, es maravillarse con la elegancia de la vida. El ciclo del agua es, al fin y al cabo, el viaje eterno que mantiene vivo a nuestro planeta azul. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte y dale me gusta al video. Gracias, hasta la próxima.